Capítulo 9, sección 3. La corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ninguno. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él, porque no tiene idea de lo que son los errores, ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego, y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón, porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido, y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores, y si tú les das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección, y como resultado, no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los suyos. A menos que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado,
por lo tanto te extraviarás. Los errores que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Si consideras sus errores reales, te habrás atacado a ti mismo. Mas si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ves solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores le son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no operan aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir. Y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo, porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función, o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desear. Todo aprendizaje se estableció con este propósito. Así como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas, ponla a su disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación. Según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera, la condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. Vamos a pasar ahora a la lectura comentada. Del primer párrafo yo he señalado la primera línea. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Del segundo párrafo, para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. En la línea 4, dentro del párrafo 2, cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. En la línea 6 de este mismo párrafo, tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. Y nos dice que no hace falta que se lo digamos verbalmente, si está diciendo tonterías, que necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Es decir, que tenemos que corregirlo en nuestra mente. Fijaros que nosotros aquí tenemos la tendencia en ver que el otro comete un error y tratar de corregirlo. Y decirle, no, estás equivocado. Se lo digas o no se lo digas verbalmente, cuando tú lees algo o alguien te dice algo y tú automáticamente lo rechazas, primero que le estás cerrando las puertas a la conciencia para que entre a corregir eso que ve. Porque lo estás rechazando, estás diciendo, esto no es verdad. Estás tú juzgando que lo que está diciendo el hermano no es verdad, por lo tanto estás juzgando que lo está diciendo desde el ego, y ese no es el camino hacia el que nos conduce el curso, porque el curso nos conduce a ir poco a poco dejando de percibir el ego, porque el ego no existe, pero nosotros lo vemos. Entonces, si tú corriges a un hermano diciéndole que está equivocado, estás reforzando su ego y estás haciendo que sea real para ti. Y tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Yo, que tengo mucha tendencia a siempre querer llevar la razón, os digo por experiencia propia que lo mejor que he hecho ha sido tratar de empezar a pasar por alto los errores y cuando pienso que yo tengo razón y que la otra persona está equivocada, decirme en mi mente, no lo sé, no lo sé, no sé qué es esto. Porque es más seguro para ti, desde luego. Más seguro decirte a tu mente que no lo sabes que decir, esto es un error, se está equivocando, está analizando esto mal. Entonces, como dice en la línea 8 de este párrafo 2, necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Fijaros, el error se encuentra en la mente y la mente la compartimos, por lo tanto su error es mi error. Si yo tengo que pasar por alto el error, no puedo coger en la forma y decirle, te has equivocado aquí, porque entonces estoy reforzando el error. Dice, si se le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe errores de ningún tipo, ni errores
en términos, ni errores en nada, ningún error. Todo está perfecto para el Espíritu Santo. Entonces, como nosotros tenemos que aprender a percibir como Él, cuando veamos un error, lo que tenemos que hacer es permitir a la conciencia que acceda a esa información y decirle al Espíritu Santo, yo estoy aquí percibiendo un error, pero está claro que no lo estoy percibiendo acertadamente porque los errores no existen. Dame tú otra interpretación de esto que yo estoy viendo. Y yo con esto también tengo experiencia porque recuerdo que hubo un tiempo en el que, pues a lo mejor por internet, veía una cosa que no me encajaba, entonces decía, no, esto no es así, pero si yo me mostraba abierta a que se me corrigiera eso, solía venir de vuelta un comentario en el que yo veía claramente que el Espíritu Santo estaba ahí detrás. Por ejemplo, hubo una persona que me dijo, pues bueno, me metí en un grupo y como era un perfil que acababa de crear de Facebook, porque mi perfil personal no lo uso mucho, pues creé uno para estas cosas, para compartir cosas del curso. Y entonces, pues alguien me dijo, ay, este perfil es falso, es una estafa, porque llevaba muy poco tiempo creado. Y yo le dije, ah, pues igual llevas razón. Y entonces otra persona me dijo, ay, ¿por qué? ¿Por qué le dices, por qué le das la razón? ¿Por qué dices que sí, que esto es una estafa? Y entonces de repente se me ocurre decirle, porque todo lo que yo creo acerca de mí misma es una estafa. Y entonces la siguiente persona que contestó dijo, eso no tiene sentido. Algo que es una estafa no tiene la capacidad de engañar a nadie. Y ahí fue como decir, wow, me está hablando el espíritu aquí. Y fijaros que también me pasa en otras ocasiones. Por ejemplo, una vez trabajando, estaba yo pues muy afanada en conseguir una cosa y bueno, la conseguimos. Y yo estaba como pletórica, ¿no? Digo, ah, hemos conseguido esto, esto. Y de repente alguien se volvió hacia mí y me dijo, tú no has hecho nada. Y ya al principio dije, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Tiene algún trauma o por qué? Fijaros que si yo empiezo a pensar que eso que me ha dicho es un error, ya voy a empezar a decir, ay, ¿qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Lo estoy viendo fuera, ¿no? Y luego la segunda parte es decir, vale, el error está en mí, soy yo la que me estoy diciendo, tú no has hecho nada. Pero si vamos un poco más allá y damos por hecho que el ego no existe, ¿qué me está diciendo el espíritu en esta persona que me dijo, tú no has hecho nada? Que yo no he hecho nada. Ni lo que percibo como bueno, ni lo que percibo como malo. Todo lo que sucede en el mundo de la forma lo gobierna el ego. Este es su mundo, él lo controla. Yo no he hecho nada. Y tardé muchos años en darme cuenta de que ese mensaje venía del espíritu. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que todos los mensajes que recibimos vienen del espíritu. Lo que pasa que vienen de la verdad que mora en tu hermano, pasan por todas las distorsiones del ego, y cuando hablo del ego hablo del ego como concepto, es decir, pasan por las distorsiones que su ego le mete al decirlo, por las distorsiones que mi ego le mete al traducírmelo. Y al final, del mensaje original a lo que yo escucho, no queda nada. Entonces hay como que buscar ahí al espíritu. Y, bueno, ni siquiera tienes que hacerlo tú, porque lo estarías haciendo desde tu ego, sino decirle al espíritu, dame una nueva interpretación de esto. Y la respuesta te va a llegar. O sea, quiero decir, tú puedes escribir en Facebook, oye, pues mira, esto yo creo que es un error. Incluso le puedes decir a la persona, no tengo ni idea de lo que estás hablando, es irrelevante lo que hagas en la forma. Pero en tu mente tienes que mantener el objetivo de descubrir. O sea, tú tienes que decirle al espíritu, bueno, yo le voy a decir a esta persona que no tiene ni idea porque me apetece, porque es un impulso que siento y lo digo. Pero mantén en tu mente la idea de que no, tú tampoco tienes ni idea y de que a raíz de eso se te va a mostrar. Y a lo mejor entonces la persona responde y te da más aclaraciones. Entonces puedes empezar a ver que el mensaje en el fondo, sí que viene del espíritu. Pero está ahí enmarañado en esas distorsiones y a veces tenemos como que tratar de percibir en la oscuridad un atisbo de luz y potenciar eso para que se haga más grande. Bueno, esta es mi experiencia, ¿eh? Tampoco os la creáis a pies juntillas. Y luego también he señalado que el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda del ego. Puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Imaginaros que escribís algo diciendo a una persona, pues yo pienso que esto no es verdad. Y entonces la persona os contesta y vosotros en esa respuesta seguís viendo al ego. Bueno, en algún momento hay que parar. Porque nos dice aquí, el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él. Entonces, parece que en ese momento la apertura a ver al Espíritu en esa persona no está ahí.
Bueno, pues ya está. Se queda ahí, el ego está ahí con sus distorsiones a tope, nosotros no luchamos con él. Seguimos nuestro camino y eso ya de alguna manera nos llegará la respuesta por otro hermano, porque al final no hay hermanos, o sea, al final es tú relacionándote con el Cristo o con el ego, en cada uno. Entonces, por aquí pues no has podido ver al Cristo, pues por lo que sea, porque en esa relación hay muchas distorsiones del ego, lo que sea, bueno, pues a lo mejor de otro te llega la respuesta que estabas buscando. Pero eso, no lo juzgues porque, dices, bueno, yo aquí me gusta decir, bueno, el ego nos la está liando a los dos. Y ya está. Dice, en el párrafo 4 dice, él simplemente pasa por alto los errores. Y si tú les das importancia, es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Claro, si yo vengo aquí y digo, no, esto que estás diciendo está mal, esto está equivocado. Estoy percibiendo su ego, por lo tanto lo estoy percibiendo desde el mío. Me he me he dejado engañar por el ego en el fondo. Y esto no puede ser corrección, porque estoy reforzando el error. O sea, la corrección es percibirlo correctamente. Puede ser que no necesites escribir nada ni decirle esta, oye, pues no tienes razón o lo que sea, sino simplemente decir, ¿dónde está aquí el mensaje oculto del espíritu? O simplemente decir, esto no me interesa y pasar a otra cosa, porque no eres capaz de ver al espíritu en ese mensaje, en ese momento, y está perfecto. La cuestión es que no nos dejemos enganchar por el ego. Tratar de vislumbrar el espíritu en lo que está diciendo está bien. Si vemos que no, que es que esto no hay por dónde cogerlo, pasamos a otra cosa y ya está. En el párrafo 5 he señalado que cuando un hermano se comporta de forma demente solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. O sea, fijaros, si yo lo que quiero es percibir cordura en el hermano, yo no le voy a decir, oye, que esto no es así, porque igual reacciona defendiéndose, porque va a creer que lo estoy atacando. Pero si yo digo, no, no, me estoy dejando engañar, es que él es el Cristo, no puede cometer errores. Y bueno, pues mientras los estoy viendo, los paso por alto. Pero trato de percibir cordura en él. Y esto también es una cosa que he puesto en práctica. Cuando tú te niegas a aceptar que tus hermanos no están despiertos, que no entienden lo que tú estás estudiando en el curso, que están muy perdidos, cuando tú te niegas a aceptar eso y escuchas con apertura y de verdad dices, no, 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 yo quiero ver al Espíritu en esta persona, quiero ver al Cristo y quiero ver la sabiduría, de repente, esa misma persona que unos minutos antes te estaba diciendo cosas que te parecían locuras, de repente dices, ah, mira tú, está más iluminada de lo que yo pensaba. Porque claro, nuestro especialismo nos va a llevar a nosotros querernos considerar súper despiertos y súper evolucionados y los demás, estos no entienden tanto como yo. Y esto lo digo por experiencia propia. Y eso a la larga produce dolor. Y aunque tú les des esos consejos desde el punto de vista, incluso puede ser que asesorado por el espíritu. Si tu ego se apropia de ese título de maestro, te va a hacer la vida muy difícil. O sea, las personas que te escuchen y te entiendan, vean al espíritu en ti, van a poder aprovechar eso para avanzar, pero como tú te quedes con el ego en yo soy el maestro y estos son los discípulos, el que no avanzas eres tú. Por eso yo a veces el papel de maestro de Dios no me convencía mucho porque digo, mi papel de maestro me limita a mí. Es decir, sí, ayudas a otros, pero te lastra porque te lastra las expectativas de los otros, te lastra pues bueno, sí, son las expectativas que han puesto en ti, te lastran tus propias creencias sobre que tú eres la única que tiene razón. En definitiva, llevar siempre la razón te lastra mucho. Sobre todo cuando se da la casualidad de que muchas veces la llevas o que te la dan, es peligroso. Y fíjate, en la línea 5 señalado, lo que enseñas es lo que aprendes. Si yo, cuando el hermano se comporta de forma demente o dice tonterías, solamente lo escucho tratando de abrir mi conciencia a lo que está diciendo, es decir, le ofrezco mi conciencia para que se una a la suya, yo estoy enseñando que no hay error. Y si enseño que no hay error, es lo que aprendo.
Si yo te digo, no, mi conciencia no puede acceder a esto que estás diciendo porque es falso, estoy poniendo un muro, entonces el espíritu no puede entrar a corregir eso. Y como no puede entrar a corregir eso, digo, esto que tú estás diciendo no es digno de llegar a la conciencia, no puede ser corregido. Luego en el párrafo 6 he señalado, tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo como es. Fijaros que esto es muy sutil, pero al hermano ya lo hemos cambiado. Porque el hermano es el Cristo y ahora yo le he puesto el disfraz. A este le he puesto el disfraz de incompetente, a este le he puesto el disfraz de malvado, a este le he puesto el disfraz de estafador. Entonces, tu misión no es aceptar lo que tú ya has impuesto. Es decir, tu misión no es hacer un cambio en tu hermano, que era el Cristo y ahora es un estafador, y luego aceptar que es un estafador, sino que tu misión es aceptarlo tal como es. ¿Vale? Quiere decir que tú le has puesto el disfraz de maltratador, ahora trata de percibirlo sin ese disfraz, para que el disfraz desaparezca de tu conciencia. Trata de percibirlo, trata de pasar por alto el disfraz. Porque lo que tú tienes que hacer es aceptarlo como es, no aceptar al maltratado. En la línea 7 he señalado aquí, percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. Esto es un lastre grande. La línea 8 dice, no podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo al guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Además aquí nos metemos en, yo en mi experiencia personal, que me gusta mucho llevar la razón, te metes como dicen, el tonto que va por el camino, que el camino se acaba pero el tonto sigue. Pues te metes y estás muy dentro de la maraña cuando te quieres dar cuenta de que te has quedado solo. Te has quedado solo por querer llevar la razón a toda costa. Dice en el párrafo 7, los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Y esta frase es fundamental para salir de la culpa, porque nunca fue el Hijo de Dios en mí quien hizo un juicio y no fue el Hijo de Dios en ti quien hizo aquello que yo juzgaba. Siempre fue el ego. Daros cuenta de que los personajes aquí no tienen libre albedrío. El inconsciente de una persona maneja al inconsciente de la otra para que se produzcan unos determinados choques, conflictos. Pero es el inconsciente, no es la otra persona que te haga nada. Es decir, siempre es el ego ahí moviendo los hilos. No sé si habéis tenido la experiencia de querer hacer una cosa y como que no podéis hacer esa cosa, tenéis que hacer otra que no queréis hacer. Porque el personaje en este sueño no tiene libertad. O sea, el libre albedrío está al nivel de la mente, que puede decidir dejar de soñar con atracadores, con estafadores, con guerras. La mente es la que tiene el libre albedrío, pero el personaje no. Por lo tanto, no tiene sentido tener culpa de lo que tú, yo individual, ha hecho a otro, tu cuerpo ha hecho a otro cuerpo, o lo que otro cuerpo te ha hecho a ti. No tiene sentido. Porque aquí nos dice los errores de tu hermano, que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. La culpa, con esta frase, está borrada del mapa. Fijaros, en la línea 8 dice, cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir. Y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. Esto es importante, porque fijaros que nosotros nos embelesamos con la idea equivocada de salir de salir del cielo, de salir de la fuente, como lo quieras llamar. ¿Y cuál es la corrección que nos da Dios? Nos da una voz amorosa que espera pacientemente y que se niega a aceptar los errores que nosotros creemos haber cometido. Esa es la corrección a la que nos está invitando el curso. A esperar pacientemente, de una manera amorosa, y cuando el hermano por su propio pie se dé cuenta de que estaba equivocado en algo, tú decirle, no es verdad, no estabas equivocado en nada, nunca estuviste equivocado. Es ese tipo de corrección que se espera de nosotros. Si es que queremos ser del estilo, si es que queremos aproximarnos a la manera en que se opera en el cielo, que es lo que queremos, ¿no? Si queremos retornar ahí, ir puliendo de alguna manera esos dejes que se nos han quedado de este sueño para poder experimentar la paz del cielo. Entonces, en el párrafo 8 he señalado que el Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya.
Fijaros, es el Espíritu Santo quien lo perdona todo, no nosotros, como yo individual. Es decir, tú no trates de asumir la función de perdonarlo todo, primero porque no vas a poder, y vas a perdonar pasando por encima de tus propios intereses, y eso a la larga te va a producir frustración y no sale bien, porque nosotros no podemos perdonar desde nuestro yo individual. Entonces no trates de asumir la función del Espíritu Santo, que es perdonarlo todo. ¿Cuál es tu función? Tu función es abrirle las puertas. Lo que tú rechazas, el Espíritu Santo no puede acceder. Entonces tú decir, mira tú esto por mí, Espíritu Santo, mira tú esto por mí, es abrirle las puertas. Viene el hermano, te dice una tontería que encima te enfada porque dices, ¿cómo puede tener este error? Porque ¿cómo puede no darse cuenta? Y tú en vez de eso dices, no sé, Espíritu Santo, dímelo tú. Entonces le abres las puertas para que él entre y corrija tus errores y los suyos. Dice, acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Bueno, espero que os haya gustado el comentario y la lectura de hoy. Hasta la próxima.